pero pedimos disculpas de todas maneras. Yo creo que ya inclusive posiblemente no ha venido todavía la compañía. Vamos a despedirlos. Ya llegaron, están trabajando en eso. Ok, pues ahora pueden bajar. Lo bueno era haber subido en el elevador, pero si tienen que bajar, pues pedimos disculpas por eso. El elevador es nuevo, pero ¿sabe cómo son esas máquinas? Muy temperamentales, así que... Pero tenemos un nuevo púlpito. ¿Qué les parece este púlpito aquí? Estamos estrenando acá. Gracias al hermano Javier Naranjo y a Roberto Naranjo que hicieron el púlpito. Y hay también una versión más pequeña en el santuario original también. Así que estamos estrenando. Aquí puedo yo hasta dormir aquí adentro. Está grandísimo acá. Puedo poner agua, comida, todo lo que yo quiera acá adentro. Sí. Y mire, tiene rueditas también, se mueve. Así que usted sabe. Lo que falta es motorizarlo y ya, olvídese que... pero esta mañana el Señor me llevó a orar por el púlpito y ungirlo con aceite. Aquí mismo todavía están las marcas del aceite para que el Señor bendiga este púlpito y que siempre sea un lugar de predicar la palabra del Señor. Ore por él en algún momento y declare. Se necesitan iglesias donde la palabra del Señor se predique con integridad y con seriedad y entereza. Y queremos que este púlpito siempre sea un lugar de bendición y de proclamar la verdad del Evangelio, la palabra del Señor, que así sea. De todas maneras, gracias a los hermanos por ayudarnos en esto. Y quiero entonces compartir la palabra del Señor con ustedes, ir al libro de Ruth. Ruth es un libro brevísimo, 4 capítulos, y se encuentra a los comienzos mismos del Antiguo Testamento, después de Jueces, porque la narrativa que Ruth registra tiene lugar precisamente en el tiempo de los jueces, antes de que hubiera rey en Israel, cuando Israel era gobernado por personajes que Dios mismo escogía para traer liberación y traer justicia en una forma casi informal, espontánea al pueblo de Dios. Y también interesantemente era un tiempo de mucha corrupción, como usted puede leer en el libro de los jueces, corrupción en Israel. Pero aquí resalta la conducta y el carácter de estas dos mujeres, Ruth y su suegra Noemí. Y yo quiero continuar con este estudio que hemos estado haciendo, que gracias a Dios parece que ha sido de bendición a muchos de ustedes. Y lo que yo quisiera es como a través de esta miniserie, dentro de la serie más grande de vida saludable, de salud emocional, de sanidad y restauración, hablando acerca del dolor, lo que yo quisiera es como exorcizar y exiliar el sufrimiento como algo meramente negativo que no tiene lugar en la vida de los hijos de Dios, y normalizarlo, incluirlo en la normalidad de nuestra vida y ver cómo Dios usa el dolor muchas veces y la tragedia para bendecirnos, para completar sus propósitos en nuestra vida. Porque recuerde que estamos hablando de cómo vivir vidas sanas y saludables, cómo experimentar y expresar esa vida abundante que Cristo ha venido a darnos. Y claro, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, las tragedias de la vida parecen como que a veces contradecirían el buen propósito de Dios, parecen contradecir la fidelidad y el poder y la veracidad de las promesas de Dios. Cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos un trabajo, cuando se nos diagnostica una enfermedad, cuando Dios no responde como esperábamos a las oraciones que le hemos traído una y otra vez y algún sueño querido no se ha realizado, la tendencia nuestra es como entonces a dudar de la bondad de Dios y creemos como que el dolor y el sufrimiento es una contradicción. Y lo que hemos estado diciendo es que el dolor you have to factor it in, hay que incluirlo en la vida como parte normal. Y no solamente como algo que tiene que ser aguantado y sufrido pacientemente, sino que hemos visto que Dios muchas veces usa el dolor y los contratiempos y sufrimientos de la vida para
bendecirnos y para avanzar sus propósitos en nuestra vida, y también a veces para liberarnos de áreas que contaminan nuestra vida, que nos impiden inclusive disfrutar del gozo del Señor. A veces los padecimientos de la vida, si son vividos a la luz de la palabra de Dios y conforme a los principios del Evangelio, pueden inclusive alivianarnos nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras imperfecciones, porque el dolor tiene esa facultad. Los psicólogos entienden esto muy bien. Y yo creo que los cristianos tenemos que saber cómo montarnos en las olas de la tragedia y del dolor, como un surfer se monta en una tabla y lleva a la ola hasta que lo deja en la orilla. Y así nosotros tenemos que aprender a navegar las pérdidas, los sufrimientos de la vida y verlos a través de los lentes de la palabra del Señor. Y eso hace entonces que esa dimensión de la vida humana, que es la tragedia, el dolor, los sufrimientos, las deformaciones, las cicatrices del pasado, todas estas cosas las podamos ver en una forma redentora. Porque todos los psicólogos dicen que según la narrativa que tú adoptas de tus experiencias, según la interpretación que tú adoptas de lo que te ha pasado, eso va a determinar el efecto que tenga la tragedia en tu vida. Si tú interpretas la pérdida y la tragedia como algo sin sentido, entonces va a tener ese propósito. Pero si tú aprendes a ver qué Dios está haciendo y qué Dios ha cumplido a través de tu dolor y tu sufrimiento, entonces vas a ver que va a tener un efecto muy diferente en tu vida. Inclusive vas a poder salir fortalecido de ello. Se me ocurre de paso uno de los ejemplos que tiene la Escritura, aparte de Ruth y Noemí, es José. Cuando José ha pasado por todo este terrible viacrucis, ¿no?, de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos y pasar años en Egipto, lejos de su familia, ser calumniado, metido en la cárcel injustamente, olvidado allí en la cárcel. Cuando él se encuentra con sus hermanos años después, y sus hermanos creen que él se va a vengar de ellos, porque ya José es como vicepresidente de Egipto, es la mano derecha de Faraón, un hombre muy poderoso, y sus hermanos piensan, este nos va a cortar la cabeza y se va a vengar de todo lo que nosotros le hicimos. Pero ¿qué dice José? Les dice que, miren, yo sé que Dios, lo que ustedes querían usar para hacerme daño, Dios lo ha usado para preservación de vida, dice él. Porque Dios estaba usando esa jornada de José para llevarlo a una posición donde él pudiera salvarle la vida a sus hermanos y a su familia y también a todos los hebreos que estaban padeciendo de hambre en esa tierra y traerlos a Egipto y protegerlos allí y Egipto servir como una matriz por un tiempo donde el pueblo de Dios crecería y se haría numeroso y después entonces Dios lo habría de sacar de nuevo a la tierra prometida, habiendo cumplido su propósito, ¿no? Entonces vemos que muchas veces Dios se toma tiempo para llevar a cabo su propósito. Y si nosotros tenemos la bendición de ver la obra redentora que Dios está realizando a través de nuestros padecimientos y nuestros sufrimientos, entonces van a tener un efecto muy diferente. Si los vemos simplemente como el sinsentido de la vida, si nos vemos como víctimas, si escogemos estar ahí meditando todo el tiempo en lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que sufrí. Mira, si tú te quedas en el pasado, celebrando negativamente y reviviendo esos momentos de trauma terribles, te vas a amargar y te va a hacer un daño terrible. Mientras que lo que Dios quiere es que tú sigas adelante, que proceses tu dolor, que pases por el sufrimiento y el luto, pero que salgas a la otra orilla y sigas adelante en tu crecimiento espiritual. Y Dios habrá usado tus padecimientos y tus sufrimientos para hacerte un ser más compasivo, más amoroso, más humilde, más liviano, más capaz de reírte de la vida y aún inclusive reírte de ti mismo, porque a veces uno tiene que dejar de tomarse muy en serio uno mismo, ¿verdad? Y vivir la vida más livianamente. Bueno, el domingo pasado vimos a Elías, que pasó por una terrible crisis ministerial y personal. Vimos a este gran hombre de Dios metido en el desierto con una depresión terrible, cara a cara con su humanidad.
cara a cara con sus limitaciones. Este poderoso hombre que resucitaba muertos, que hacía temblar a reyes, que controlaba una nación por medio de ese milagro tan grande que Dios hizo con los profetas de Baal. Sin embargo, encontrarse solo, deprimido, queriendo casi suicidarse y que Dios le quitara la vida, pero Dios estaba usando su terrible experiencia en el desierto para hacer una obra en su vida. Y de paso les digo, hermanos, que los desiertos es donde Dios se encuentra con nosotros, ¿sabe? Es en el desierto. Y eso lo han sabido muchos místicos y muchos escritores profundos a través de la historia. El desierto en el cual estuvo Israel esos 40 años es un símbolo de los desiertos en los cuales muchas veces nosotros nos encontramos también. Es en los desiertos de la vida donde Dios nos quita todos los andamios y todas las cosas que nos distraen. Si usted ha estado en un desierto, yo hace años estuve en el desierto Negev en Israel, por ejemplo, y Dios me permitió por varios días, mientras estuve allá, subirme a una pequeña colina en medio del desierto. Y yo me llevaba un paraguas porque el sol se ponía bien fuerte y una sillita plegadiza y un libro, y me subía ya a esa colina, y desde ahí yo podía ver el desierto 360 grados. Y ese desierto no es como el Sahara, que es arena pura. No, hay unos arbustitos aquí y allí, y algunas prominencias de pequeñas colinas, pero es un lugar así como seco y no hay mucho que distraiga la vista. El mismo color, variaciones de marrón, amarillo, arbustos así bien delicados y sin hojas prácticamente. Y en ese lugar así, uno como que entonces tiene que ir hacia adentro, porque afuera no hay mucho que ver. Y en ese lugar ahí Dios le habla a uno. Yo me enamoré del desierto estando en Israel, porque uno puede sentir la presencia de Dios así, en esos lugares donde eres tú solamente con tu interior, y unos pequeños andamiajes allí mínimos que te invitan a ir hacia adentro. Y así pasa muchas veces en la vida, cuando estamos en tiempos de sufrimiento, de dolor, como que las fiestas no nos importan mucho, a veces perdemos hasta el apetito, no queremos ver mucho a los amigos, no queremos escuchar mucha música, y Dios tiene ocasión de hablarnos en esos momentos. Dios nos saca y tiene intimidad con nosotros. Aproveche esos tiempos. En vez de estar ahí quejándose, escuche la voz de Dios ahí en el silencio, porque a Dios le gusta a veces hablarnos en el desierto y tener encuentros con nosotros, como lo tuvo con Moisés. ¿Dónde se encontró Dios con Moisés? No fue en una ciudad, fue en el desierto. Allí vio la zarza ardiendo, allí escuchó la voz de Dios, allí Dios le dio su llamado para el cual lo estuvo preparando, y tuvo una confrontación. ¿Dónde Gedeón escuchó la voz de Dios? Fue también en una cueva, allí solitario. Elías escucha la voz de Dios en un desierto también. Es decir que esas son imágenes que están en la Biblia, pero que son para nosotros, para aprender a no ser tan superficiales e infantiles en la forma en que interpretamos los lugares que Dios escoge para hablarnos. A veces Dios tiene que meternos en una esquina y en una cueva, por así decirlo, para comunicarse con nosotros. Y es importante recordar eso. Y he dicho que hay que normalizar el dolor. Aquí tenemos a Ruth y a Noemí. Esta es una historia de cómo uno puede salir de las pruebas y de las grandes pérdidas. Estas dos mujeres son un ejemplo de cómo vivir triunfantemente en medio del dolor. La historia de Ruth, ustedes la conocen, comienza con una escena muy triste donde Noemí, una mujer ya de edad avanzada, acaba de perder a sus dos hijos. Noemí, con su esposo Elimelec y sus dos hijos, salieron de Belén. De paso, estamos en diciembre, celebramos Navidad. La historia principal de este libro se da en Belén, porque Dios tenía un propósito con el Mesías que habría de venir a través de Ruth y su suegra Noemí. Entonces, esta familia salió de Belén en un tiempo de hambre y se fueron a Moab, que era una tierra pagana que no conocía al Dios verdadero. Pero allí había comida, la economía estaba mejor, ellos tuvieron que dejar su tierra y se fueron a Moab. Allí sus dos hijos se casaron
con moabitas, mujeres no creyentes. Orfa y Ruth eran de Moab, eran paganas, eran de una tribu pagana que inclusive era enemiga de Israel en un tiempo. Allí, desgraciadamente, Noemí pierde a su esposo en viuda y luego tiene el terrible dolor de perder también a sus 2 hijos. Y esta mujer ahora se encuentra seca, triste, solitaria, viuda y habiendo perdido 2, que ningún padre debiera enterrar a un solo hijo, cuanto más 2. Pero entonces ahí comienza la historia, pérdida, dolor, tragedia. Y Noemí va con sus 2 nueras caminando, saliendo de Moab, y yo me imagino esta escena como si llegan a un momento donde hay 2 caminos se abren. Un camino conduce a Belén, donde Noemí ha oído que la economía ha mejorado y que hay pan, hay cosecha buena, se ha arreglado el tiempo y hay una cosecha que se está dando, hay comida. Y ella puede regresar a su tierra natal. Y el otro camino dirige hacia algún otro pueblo de Moab. Y estas 3 mujeres se encuentran ahí en esa encrucijada. Y Noemí le dice a sus nueras que cada una que coja su camino. Y después vamos a hablar un poquito acerca de ese gesto de Noemí. Dice en el versículo 8, capítulo 1, Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos, es decir, con sus esposos ya fallecidos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Y Noemí las invita a buscarse su destino, cada una, porque ella no puede contribuir nada a su vida. Estas 2 jóvenes mujeres protestan y le dicen, no te queremos dejar. Pero en el caso de Orfa, una de las 2 nueras, yo creo que eso era como una cortesía más bien. Porque cuando Noemí le dice, no, por favor váyanse, miren, yo soy ya vieja y aún si yo pudiera dar hijos, ¿ustedes creen que ustedes van a esperarme hasta que estos hijos crezcan, entonces yo los case con ustedes? Porque a veces había esa costumbre, ¿no? De que vemos en una historia de Génesis, de que eso hasta se daba. La idea era que los difuntos no quedaran sin descendencia y que alguien de la familia redimiera el nombre del difunto que había muerto sin hijos y que tomara a la viuda como esposa para darle descendencia, porque la descendencia era algo muy importante en esa cultura judaica. Entonces le dice, mire, yo no puedo hacer nada, mis manos están vacías, yo no puedo ofrecerles nada. Muchachas, búsquense su destino y sigan adelante. Ella insiste. Orfa escoge su camino y se va de regreso. Y es interesante que dice que se fue. Ella le dice, váyanse a su familia y a sus dioses. Me imagino que Orfa sale del escenario y vuelve a una vida común y corriente. Pero Noemí es muy fuerte en su insistencia, y una de las palabras más bellas de todo el libro de Ruth, una de las palabras más bellas de todo el libro está en el versículo 16, nos dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y ella añade como una palabra casi como de juramento, ¿no? Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Cuando Noemí oye esas palabras tan elocuentes, tan decididas, tan firmes, ella entiende que esta joven no va a ser disuadida de su compromiso, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Yo creo que ahí comienza verdaderamente el resto de esta historia, porque el resto de la historia es cómo estas mujeres salen de su atolladero, cómo salen de su gran pérdida, cómo salen de su miseria, cómo Dios se mueve poderosamente para redimir su tragedia y bendecirlas de manera que ellas mismas ni se imaginaban. Y es que Dios está involucrado en cada capítulo de este libro. Y es algo que tenemos que recordar, porque
uno pensaría que estas mujeres estaban padeciendo de estas cosas porque Dios se había olvidado de ellas, porque quizás habían pecado, porque no habían orado lo suficiente, porque quizás se habían ido a Moab, una tierra pagana, cuando pudieran haberse quedado en Belén. ¿Y qué pasa muchas veces cuando pasamos por tribulaciones y angustias? De una vez viene la culpabilidad a nuestra mente. Muchas veces nos preguntamos y el diablo a veces comienza a acusarnos, o a veces la gente alrededor de nosotros comienza a acusarnos también. Y comenzamos a pensar que lo que estamos padeciendo es por algo que hicimos o no hicimos. De paso, déjenme decirle algo. Es muy fácil cuando nosotros pasamos por pérdidas y tragedias, comenzar a pensar, oh, y si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si no hubiera salido, si le hubiera dicho a mi hermano que tuvo el accidente que se quedara en la casa y que no fuera ese día. Oh, si me hubiera despedido en una forma más elocuente antes de que él se fuera. ¿Verdad que sí? Muchas veces la conciencia y el enemigo viene a susurrarnos cómo yo hubiera podido hacer las cosas mejor. Y a veces cuando perdemos un esposo o un hermano, comenzamos a atormentarnos de que, caramba, debía haber hecho esto, haber hecho lo otro, y nos atormentamos en una manera. Mi sugerencia es siempre a la gente cuando pasa por esas situaciones, mire, no le dé cabida a ese tipo de dudas y de acusaciones, porque siempre, mire, usted siempre podrá haber hecho las cosas mejor. Dicen que la visión retroactiva es 20/20. Uno siempre ve perfectamente cuando mira hacia atrás, ¿sabe? Y si usted examina el pasado, siempre habrá cosas que usted podría haber hecho mejor. Pero en esta mañana o en esta tarde yo le sugiero, y si alguien puede beneficiarse de esto, si usted está atormentado por algo que hizo o no hizo en el pasado, con algún ser querido perdido o con alguna situación, no llore sobre leche derramada. Ya el pasado es el pasado. Si cometió algún error, si hubo un silencio que debió haber sido llenado con alguna palabra o algo por el estilo, deje eso ya en el pasado, siga adelante, olvídese, porque siempre podríamos hacer las cosas mejor, ¿sabe? No se lamente, mire hacia el futuro. Entonces vemos que Dios está involucrado en la vida de ella. Dios está obrando inclusive, porque Dios tiene un plan. Esta historia de Ruth, estos 4 capítulos han sido de bendición para toda la humanidad durante siglos y siglos. Ruth y Noemí jamás se imaginaron que sus vidas iban a tener la resonancia y la elocuencia espiritual que ha tenido a través de los siglos. Dios estaba elaborando un hermoso drama con estas 2 mujeres como protagonistas. Su tragedia era simplemente parte de los hilos que Dios estaba usando para tejer un hermoso tapiz de imágenes bellas y elocuentes y de sentimientos muy nobles y muy altos. Por eso yo les digo, hermanos, cuando estemos pasando por la prueba, veamos al Dios que está metido en medio de nuestra tribulación. Yo les he estado diciendo que lo que quiero a través de esta serie pequeña sobre el dolor es como exorcizar, exiliar esta idea de que el dolor es la negación del amor, la fidelidad de Dios. Mi deseo es que ustedes entiendan que mientras estemos en la tierra vamos a tener aflicciones y dificultades y de algo nos tenemos que morir, ¿sabe? De alguna manera usted tiene que salir de este mundo. No hay manera bonita de salir de este mundo, francamente. Puede ser un accidente, puede ser algo violento, un cáncer, lo que sea, pero hay que salir de este mundo de alguna. Algo tiene que no funcionar, ¿verdad que sí? Para usted irse, a menos que no sea como Elías, que se fue en un carro con caballo de fuego, etcétera, y vino un viento y se lo llevó, lo que sea. Pero la mayoría de nosotros vamos a salir de alguna manera y tenemos que aprender que va a venir el dolor, va a venir la enfermedad, nos vamos a poner viejos y las fuerzas van a decaer y cosas van a pasar. Normalicemos esto. Dios está en medio de todas esas cosas trabajando, como estaba trabajando en la vida de Noemí y de Ruth. Estas mujeres eran mujeres especiales, nobles. Vemos a Dios obrando a cada vuelta de la esquina. Vemos al Señor preparando algo maravilloso para Ruth, un esposo noble, un hombre maravillosamente fiel. Ruth
llegó a ser bisabuela de David, el rey David. Una mujer pagana que entra al código genético del Salvador de la humanidad. ¿Y usted sabe por qué Dios hizo eso? Porque Él quería darnos un mensaje de que la salvación es para todas las naciones. Para los que están lejos y para los que están cerca. Para un pueblo que no era pueblo, como dice la Biblia. Para los que no merecían su gracia y su misericordia. Por eso metió allí a esta moabita. Y yo creo que por eso Dios permitió que se diera toda esta tragedia de pérdidas. Dios usó toda esta trama. No me pregunte a mí qué porción es Dios actuando directamente sobre la realidad y obligando a que estas cosas sucedan, o Dios permitiendo y aprovechando experiencias negativas para adelantar sus propósitos. A veces es una cosa o la otra, y a veces es una cosa y la otra. Inclusive a veces el diablo quiere hacer daño en nuestra vida, pero Dios lo usa para bendición. No, a veces otros quieren hacernos daño, nos hacen daño, y en la fe Dios torna esas cosas en bendición para nosotros también. Mire la cruz. El diablo quiso matar a Jesús, usó a Judas, lo traicionaron, y sin embargo en la cruz del Calvario dice la Biblia que Cristo derrotó a los principados y a las potestades. Mientras el diablo quería salirse con la suya, Dios estaba detrás de bastidores elaborando la mayor victoria que se ha conocido en la historia del mundo y de la creación. Porque es que Dios le saca provecho a todo. Por eso la Biblia dice, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Todo, Dios opera de alguna manera. Dios quería que Ruth entrara como un injerto en el árbol genealógico de su pueblo. Yo me imagino que si a Ruth le hubieran preguntado, ya habiendo pasado los años, con un hijo en sus brazos, ya una mujer de reputación y de fama en su ciudad, y quién sabe si tuvo otros hijos inclusive también, esposa de un hombre respetado en su comunidad. Yo imagino si a Ruth hubiera venido un reportero evangélico de una revista, Christianity Today, digamos, y ahí está Ruth en una mecedora con su hijito, y ese reportero le dice, señora Ruth, si usted pudiera cambiar la historia de su vida y que no hubiera sucedido esa pérdida que usted experimentó allá en Moab y todo el sufrimiento que vino como consecuencia, ¿usted querría que retrocediera el reloj y que no se hubiera dado ninguna de esas cosas? Yo estoy casi seguro que Ruth no hubiera pensado dos veces, hubiera dicho, no, yo me alegro de que así sucediera. Ahora, viendo lo que Dios ha hecho y cómo Dios se ha glorificado en mi vida, yo estoy conforme. Pero cuando estamos viviendo muchas veces las experiencias dolorosas de la vida, óigame, es difícil uno ver eso, ¿no? Cuando estamos en el medio ahí de la olla misma y la temperatura está subiendo, pero la Biblia dice que el final de Dios es bueno. Siempre, los finales de Dios siempre son buenos, déjeme decirle, de alguna manera u otra. Y Dios estaba preparando una gran bendición para estas mujeres. En la conducta de ellas, yo veo unos principios muy poderosos. Y no vamos a llegar a todo porque esta mañana no pude hacerlo. Ya he mencionado algunos, pero recuerde siempre esto, que es la temática, ¿no? Que la tragedia puede llegar aún a la vida de aquellos que aman y sirven al Señor, y que ser creyentes no nos exime de las consecuencias mayores de este mundo caído, y que el amor y la providencia de Dios pueden estar manifestándose aún en medio del dolor. Lo segundo que yo veo aquí es que Noemí, desde el principio mismo de su tragedia, mete a Dios en el drama que ella está viviendo. Dios es un elemento muy importante en su vivencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros estamos pasando por una tribulación o algún padecimiento, no peleemos la batalla como si fuera todo horizontal aquí en el tiempo y el espacio. Remontemos nuestra mirada hacia la dimensión del Espíritu. Noemí ve
la mano y la presencia de Dios en toda su situación. Mire cómo ella continuamente está mencionando a Dios. Por ejemplo, en el versículo 13, no, hijas mías, habíais de quedaros sin casar por amor al recuerdo de mis hijos, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Yo tengo eso subrayado porque Noemí piensa que la mano de Dios es contraria a ella, como nosotros a veces pensamos, como que Dios tiene algo de hostilidad contra nosotros por lo que estamos pasando. Pero por lo menos ella está interpretando su vivencia a la luz de la presencia de Dios y su mover en medio de su vida. En el capítulo 20, ella dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Noemí quiere decir placentera. Mara quiere decir amarga. Llamadme Mara. Ella quería hasta cambiarse el nombre, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo veo en la palabra Todopoderoso, a pesar de que ella ve la negatividad de Dios en su tragedia, sin embargo, yo creo que al ella decir el Todopoderoso me ha puesto en esta situación, yo veo allí como un leve indicio de sujeción, ¿no? El Todopoderoso, como queriendo decir, Él tiene derecho a hacer lo que a Él le dé la gana y yo me sujeto a su voluntad. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Es decir, placentera, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. De nuevo, recordemos esto, ella está viendo su drama en este momento, porque ella no hay un forward que se le pueda dar a la película para ella ver el final, o para vernos a nosotros 3000 años después hablando de ella y celebrándola como una gran figura espiritual. En el momento a ella le parece como que Dios está apretándole ahí la cabeza contra la tierra. Sin embargo, ella reconoce la soberanía y el señorío de Dios sobre su vida, pero ella no sabe que la bendición de Dios también está a la vuelta de la esquina y que Dios está preparándose algo precioso para ella. Pero de nuevo yo creo que aquí hay algo muy importante. Número uno es esto, mire, si usted se amarga contra Dios, dice la Biblia, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe? ¿Cómo no podemos pelear con Dios? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a amargar. El resentimiento contra Dios lo que hace es que se convierte en un clavo que nos hinca a nosotros. La única alternativa saludable en medio del dolor es bajar la cabeza y bendecir la mano del Señor, besarla. Yo veo que si tú aprendes a besarle la mano a Dios, cuando Él te da una bofetada, después Dios te acaricia la cabeza y te bendice. Nunca te amargues contra Dios. Dialoga con Él. Mételo en tu situación. Clama a Él, pide explicación, llora delante de Él. Haz lo que tú quieras, pero no te rebeles contra el Señor. Yo diría que en medio de la prueba y la dificultad, la mejor alternativa es uno bajar la cabeza, dejar de pelear y meterse de lleno en la experiencia y vivirla hasta que ella suelte todas sus bendiciones y todo su mensaje para nosotros. La amargura no debe tener lugar en la vida de un hijo de Dios, porque sabemos que a la larga Dios va a mostrar su favor y su bendición. Yo he aprendido que es cuestión de darle tiempo al Señor para que Él muestre su favor y su bendición para con nosotros. Ahora, muchas veces cuando estamos ahí metidos en el dolor, mire, si usted tiene ira, háblele a Dios, clámele a Él, pregúntele, eche una perreta allí delante del Señor. A Dios no le va a molestar eso, no se va a ofender, pero después sepa que en algún momento te tiene que secarse las lágrimas y besar la mano del Padre y venir a la casa de Dios y bendecirlo y adorarlo, porque el Señor es bueno y Él no aflige, dice, voluntariamente a los hombres. Pero meta a Dios en su drama. Noemí, usted puede contar las veces, no son todas las que yo leí, donde Noemí señala al Señor, donde Ruth también señala a Dios. Y es lo que yo digo, que tenemos que insertar a Dios en medio de nuestro sufrimiento, porque eso permite que nuestro sufrimiento tenga una calidad muy diferente a la que tendría
si nosotros lo vivimos solamente allí como nosotros mismos, solitarios, sin que nuestro sufrimiento tenga mayor resonancia. Yo escribí aquí hace años que la depresión depende mucho de la idea de que estamos solos. Como Elías, yo soy el único que ha quedado y todos se han ido. Y soy el único que queda fiel a ti, ¿no? Depende de la idea de que estamos solos, que nuestros sufrimientos no tienen mayor resonancia que la nuestra. Que el sufrimiento es indicio del sinsentido, de la inutilidad de la vida. Cuando hacemos, sin embargo, reconocemos a Dios como el elemento omnipresente en todos los aspectos de nuestra vida, eso hace que nuestras luchas tengan una altura e intensidad que las libra de la banalidad. Cuando interpretamos nuestro sufrimiento, nuestros padecimientos a la luz de un principio más alto, de un principio espiritual, sabe que eso hace que el filo del dolor, la amargura del sufrimiento desaparezca y se endulce. Por ejemplo, recordemos al apóstol Pablo en el libro de la carta a los Filipenses, que esa carta fue escrita, como ustedes saben, en una cárcel romana. Y Pablo estaba metido ahí en esa cárcel húmeda y fría, custodiado por soldados que no le perdían ni pie ni pisada. 24 horas al día él tenía a alguien parado enfrente de su celda para asegurarse de que él no se fuera a escapar o que viniera alguien a liberarlo. Y las cárceles del siglo I no eran como las de hoy, que tienen aire acondicionado y televisor de alta definición y clases de cocina y todas estas cosas, ¿no? Esta era una cárcel romana donde los ratoncitos se paseaban enfrente de Pablo y se reían de él, ¿no? Sin embargo, mire cómo Pablo escribe en el versículo 12 de Filipenses capítulo 1 y cómo él interpreta su realidad a la luz de principios espirituales, lo cual le permite a Pablo escribir esa carta que es un llamado al gozo cristiano. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Ese es un pasaje precioso que está en el libro de Filipenses, pero en el versículo 1, capítulo 12, mire cómo Pablo está interpretando su vivencia en esa cárcel romana. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. ¿Usted ve allí? Hermano, cuando uno está en Cristo, uno tiene que dejar de computar la vida como los hombres sin Cristo. Nuestros valores son diferentes. Lo que nosotros queremos es que Dios nos use. Lo que queremos es sembrar en este mundo. Lo que queremos es ser más como Cristo. Nuestros placeres vienen de cosas sublimes, de disfrutar de las verdades del Evangelio, de tener un significado, de impactar el mundo, de transformar nuestro entorno, de dejar una huella en el mundo, de vivir vidas victoriosas, vidas que ejemplifiquen los valores del reino. Nosotros no estamos allí simplemente con los panes y los peces, con que vive la gente que no conoce al Señor. Los valores de los hijos de Dios, nosotros nos gozamos cuando Dios es glorificado, cuando el Evangelio corre, cuando la palabra es predicada, cuando estamos a la altura de los valores del reino de Dios. Nuestros disfrutes vienen de eso. Y Pablo se goza de que el Evangelio está progresando por medio de sus prisiones. Y él escribe más bien para consolar a los creyentes. Y dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Que sus prisiones han llegado a ser notorias. El pretorio era la fortaleza donde estaban los soldados romanos, la guarda del César. El pretorio era una fortaleza. Y Pablo dice, mis prisiones lo que han hecho es que han permitido que el Evangelio se esparza y que se ha conocido aún en medio de los soldados romanos y quién sabe si hasta oficiales del ejército romano. Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y mire otra cosa que Pablo disfruta también de su encarcelamiento. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En otras palabras, Pablo se goza también de que hay otros cristianos en la comunidad que sabiendo de su padecimiento y que él mantiene su fe en alto y que está claro en su fe, dicen, wow, si Pablo puede pasar eso y mantener su fe, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Sabe que a veces nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos son de bendición a otros también? Y que la gente está mirando a ver qué tú vas a hacer.
mira este evangélico, desde que le apretaron un poquito las tuercas, ya ahí está renegando de Dios, ya se está convirtiendo en un sangrigordo, ya deja de ir a la iglesia. Cuando usted padece en una forma noble y espiritual, o sea, a través de su sufrimiento, mucha gente es inspirada y bendecida, ¿sabe? Yo les he dicho de cómo mi mamá nos bendijo a todos sus hijos y a mucha gente en la comunidad a través de una enfermedad muy severa y muy dolorosa, de la cual ella padeció muchos años, de un nervio del trigémino que le causaba un dolor terrible en toda su cara. Y es uno de los dolores más fuertes que un ser humano puede experimentar. Y nuestra madre por muchos años padeció de esta terrible aflicción neurológica, pero lo que nosotros recordamos siempre es que ella nunca perdió su dulzura, nunca perdió su fe en Dios, nunca dejó de orar, nunca dejó de consolar a la gente. Y los otros días hablaba con uno de mis cuñados allá en Santo Domingo y todavía recordaba que cada vez que a mi mamá le preguntaban, doña Toña, ¿cómo está usted? Bien. Siempre decía, bien, estoy bien. Nunca se oyó a esta mujer quejarse. Quizás en su privacidad se quejó, pero siempre su fe firme, y nosotros estamos observando todo eso. Yo sé que a mí me ha impactado en mi vida pastoral el ejemplo de mi madre, recordar su entereza. Y a veces cuando yo tengo un dolor de cabeza, un resfriado y me quiero morir, la recuerdo a ella ahí con su sufrimiento. Y digo, hey, ¿de qué me quejo yo? Esta mujer que padeció tantas cosas en su vida, déjeme decirle que mientras más vieja se ponía, más gloriosa era, y de más bendición y más ejemplo a muchos de nosotros, ¿no? Y también Dios la estaba usando quizás para ayudarme a mí a ser un mejor pastor. No que hiciera tan buen trabajo tampoco, porque mírenme todavía aquí padeciendo y sufriendo ustedes. Pero qué bendición, ¿no? El ejemplo de una madre, de una persona que pasó su lucha ahí con Dios, agarrada de la mano del Señor. ¿Sabe que muchas veces nosotros tenemos una grande nube de testigos alrededor de nosotros? Que están mirando a ver qué vamos a hacer y que son inspirados por nuestros padecimientos. Pablo estaba consciente de todas esas cosas. Su drama estaba siendo vivido ante los ojos y a la luz de la eternidad y ante los ojos de su Dios. Y por lo tanto eso le permitía a él vivir esa experiencia y salir más fuerte de ella. ¿Porque qué? Porque su mirada estaba puesta en el Señor. Él sabía a dónde iba. Sabe que si tú sabes a dónde vas, la muerte no tiene terror para tu vida. Tú sabes que tu pasaporte está sellado, tu visa está al día. Si te vas con Cristo. Así que los padecimientos de este mundo son relativamente pequeños. Pablo había estado en el tercer cielo, dice la Biblia, y él había escuchado cosas que eran maravillosas, había visto lo que era la eternidad. ¿Qué le importaba a él estar ahí en una cárcel? Él decía, si me muero, gloria al Señor, estaré en la presencia de Dios más rápido. Eso es lo que él decía. Y si vivo aquí en la tierra y soy de bendición para el evangelio, pues entonces no sé qué escoger, si morirme o si seguir viviendo. Qué bueno cuando uno vive así, ¿no? Ya uno está listo y entonces los padecimientos y las luchas de la vida son relativamente secundarios. Pero eso es para la persona que está saturada de la perspectiva cristiana, de la perspectiva espiritual, divina, eterna. Por eso es que nosotros tenemos que estar continuamente renovando nuestro sentido de lo eterno y lo espiritual, porque es algo que se desvanece en un momento. Es muy fácil uno como involucrarse en el mundo y que el mundo tenga más poder sobre uno que lo que debe tener. Cuando tu comida es las películas y no es que yo tenga nada, yo veo de vez en cuando mi película también, pero cuando todo lo que tú consumes es, ¿no? Música mundana, relatos mundanos, gente mundana, ambientes mundanos, ¿qué pasa? Que tu mente interpreta todo a la luz del mundo, del tiempo, el espacio, el ahora y el aquí. Por eso es que tú tienes que cambiar tu perspectiva, y la única manera de uno renovar su mente y que nuestra mente esté mirando a través de los lentes del Espíritu es consumiendo las cosas del Espíritu, ¿no? Y por eso es que de vez en cuando hay que volver, hay que leer la palabra. A veces yo necesito, cuando yo vengo aquí por ejemplo el domingo a la iglesia a predicar, lo primero que yo hago es poner una canción cristiana en el camino hasta llegar acá y renovar mi mente, porque yo necesito estar concentrado, necesito estar lleno de la perspectiva divina, porque eso se pierde en un instante. Cada día tenemos que renovar los lentes espirituales para que las experiencias de la vida las podamos vivir a la luz de la eternidad y del evangelio, porque eso redime los sufrimientos y nos permite entonces salir victoriosos de todas las pruebas y todas las situaciones. Noemí
está viviendo su drama, está limitada y está viéndolo como que la hostilidad de Dios se ha manifestado contra ella, pero por lo menos mantiene su perspectiva divina y eterna. Lo último que voy a decir, porque como decía, es un tema largo y yo voy a retomarlo, porque pensé que ya iba a ser el último relato, pero, o mejor dicho, el último sermón sobre el sufrimiento. No quiero que se me depriman tampoco demasiado, pero quiero terminar esta porción, este texto en algún momento. Pero una de las maneras más bellas de uno mantener a Dios metido en las pruebas y en las dificultades es por medio de la oración. Porque la oración nos ayuda a ver la vida de una manera diferente. Y yo voy a hablar más adelante sobre el rol de la oración, el ayuno y la guerra espiritual en la salud emocional y en la renovación del yo. Porque cuando estamos en pruebas o aflicciones, dificultades, hermanos, si usted no ora, mire, el diablo le va a dar palos hasta que se canse. ¿Sabe? Cuando venga la prueba a su vida, no le voltee la espalda al diablo, sino métase en el lugar de la oración, el ayuno y la guerra espiritual. Porque esa es una forma de usted renovarse. Y también la oración no es solamente por el beneficio que tiene de que usted obtenga cosas que usted le pide a Dios. No, Señor, dame esto, dame lo otro. No, para mí, ¿sabe qué? La oración lo que más me ayuda es a renovar mi mente. Como digo, a ganar la perspectiva divina, que uno la tiende a perder cuando está en pruebas o en dificultades. La oración obliga a tu mente a procesar tu prueba a la luz de los valores del Evangelio y del reino de Dios. De manera que lo que parece una tragedia y un terror, cuando tú lo ves por medio de la oración y de entrar en contacto con el Espíritu, y tu espíritu se fortalece, tu visión se renueva, tú comienzas a ver las cosas de otra manera diferente. Comienzas a ver la presencia de Dios en tu vida. Cuando nosotros pasamos por esta prueba de nuestra nieta Daniela, que de paso les digo está bien, gracias Señor, está prosperando y sigan orando. Agradecemos tanto sus oraciones, agradecemos tanto su amor y sus expresiones de solidaridad con nosotros, pero anhelamos esas oraciones del pueblo de Dios. Pero gracias al Señor hemos visto su mano, hemos visto a Danielita prosperando muy bien y estamos confiados en que el Señor un día la vamos a traer acá y se la vamos a mostrar a ustedes bendecida. Yo estoy confiando en Dios, mi esposa, nuestra familia. Pero le quiero decir que desde que nosotros supimos que algo andaba mal en este embarazo, ¿qué teníamos que hacer? Tirarnos de una vez a los brazos del Señor y comenzar a orar. Había que ceñirse los lomos, había que clamar a Dios. Uno puede hacer dos cosas cuando viene el dolor y la tragedia de la vida. Uno se paniquea, se desespera, pierde el control, comienza a pensar que Dios no es tan fiel como Él dice que es. O uno se prepara para la guerra y saca las armas de la vitrina donde las tiene guardadas y se las pone, la armadura del Espíritu, y comienza a derribar ese gigante. O se prepara uno emocionalmente para lo que venga, para padecer como un hijo de Dios, que dé gloria a Dios y que sea de testimonio para el reino de Dios. Entonces uno tiene que allí, lo primero es bañarse uno en oración para uno estar fuerte, para tener la mirada y la perspectiva de un creyente y para acumular la fuerza del reino a favor de nuestros seres queridos o de nosotros o en una situación apremiante. Eso es lo que tenemos que hacer y eso nos permite entonces fortalecernos, sentir la esperanza que nace, poder creer que Dios puede hacer algo y aun si no lo hiciera, tener la fortaleza para bendecir al Señor y para darle gloria y saber que Él está siendo glorificado en alguna forma misteriosa, aún en nuestro dolor. Pero la manera de mantener a Dios metido en el proceso, ¿no? Meta a Dios en su proceso, nombre su nombre, lea la Escritura, clame a Él, cante un
coro que le anime y le dé fuerza, aún bebiéndose las lágrimas. No se meta en la oscuridad allí a deprimirse. No, padezca como un hijo de Dios. Pelee como un hijo de Dios. Recuerde las promesas del Señor. Recítese un salmo que traiga esperanza a su vida. Confiese la bondad de Dios. No le dé espacio al terror ni al dolor, porque si usted lo deja allí, se va a adueñar de usted y se va a hacer dueño de toda su situación. Clame al Señor. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿No? Entonces, haga de Dios su compañero, su interlocutor en sus luchas. Inclúyalo como parte integral, central de su situación. Porque al incluirlo en la oración y en la lectura de la palabra y en la adoración, usted entenderá que no está solo. Dios está ahí bregando y luchando también con usted y a su favor. Recuerdo las palabras, con esto termino, del apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, es decir, ansiosos, deprimidos, estresados, si no sean conocidas vuestras peticiones, ahí está la oración, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, anticipando ya la victoria, anticipando el involucramiento de Dios. Cuando usted ora con acción de gracias, está diciendo: Señor, yo creo que tú eres poderoso para obrar en mi vida. Yo sé que tú me vas a sacar del crisol de la prueba. Yo sé que voy a salir brillando como el oro, como dice la palabra del Señor, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La mejor manera de obtener paz no es yendo al psiquiatra. Gracias a Dios por los psiquiatras. Usted tiene que ir, vaya. Pero la mejor manera es yendo al psiquiatra divino y sometiéndose al psicoanálisis del Espíritu Santo, clamando al Señor, desarrollando su lucha y su dolor frente a su Padre Celestial ante el trono de la gracia, exponiendo su carga delante del Señor, metiendo la luz del Espíritu en todos los recovecos de su dolor y de su sufrimiento, y dejando que el Señor lo bañe todo con su aceite. Esa es la manera de bregar con las luchas y las aflicciones de la vida. Meta a Dios en su situación. Ahí tiene el título del sermón: mete a Dios en tu tragedia. Mete a Dios en tu lucha. No lo dejes fuera. Y Él se mostrará fiel en todo momento. Bajemos nuestras cabezas. Y si tú has escuchado algo que puede ser de bendición para tu vida, agárralo. No dejes que el enemigo te lo quite, te lo saque. Mételo adentro de ti ahora mismo. Y afírmalo, esa verdad. Que Dios está batallando y peleando contigo. En medio de tu lucha, no lo abandones, fortalécete y declara que la victoria vendrá. El llanto será de noche, pero por la mañana será el cántico, dice la palabra del Señor. Te bendecimos, Padre, te adoramos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Tú eres bueno, tú eres fiel. Tú nunca nos dejas, Señor. Tú estás en medio de nuestras pruebas y nuestras luchas. Yo bendigo a mis hermanos, que cualquiera que sea la situación por la cual están pasando, yo declaro victoria en sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, nos declaramos como una comunidad redimida, una comunidad de esperanza, una comunidad que aunque padezcamos lo que padezcamos, saldremos victoriosos siempre, Padre, porque tú garantizas nuestra victoria. Satanás no tiene poder para derrotarnos, ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni nuestro linaje. Declaramos tu favor sobre esta comunidad, Padre, en el nombre de Jesús, sus familias, sus hijos, sus descendientes, el futuro que tú tienes para esta iglesia. Padre, creemos que es glorioso, es bueno, y tú te has de glorificar aún en nuestras debilidades, nuestros padecimientos, Señor. Tú vas a sacar oro, y de todas nuestras luchas y aún de los padecimientos ahí diarios que tenemos, las condiciones que no hemos logrado romper todavía, yo creo que tú estás obrando, Señor, en tu pueblo. Y te bendigo y te doy gracias, Señor.
Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Hermano, yo te invito ahora, ahí donde tú estás, a reafirmar tu fe en Jesucristo. Y si tú no has conocido al Señor Jesús todavía en tu vida, no has entregado tu vida a Él, y Él te está llamando y te está invitando, recíbelo ahora mismo, invítalo ahí en tu corazón. Dile: Señor Jesús, entra a mi vida. Yo te reconozco como mi Señor y mi Dios, te reconozco como mi Redentor, como mi Salvador. Te invito a sentarte en el trono de mi vida. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que por medio de tu muerte en la cruz yo recibo salvación y vida eterna. Y entrego mi vida a ti, Señor. Toma control de mi vida. Entrega tu vida al Señor ahora mismo. Ahí en la intimidad, no pierdas esta oportunidad, este momento de hacer tu pacto, hacer tu paz con Cristo Jesús, porque eso es lo que te va a garantizar victoria. El Señor es un gran recurso, el único recurso en medio de las tribulaciones y la lucha de la vida. Invítalo a entrar a tu corazón, invítalo a entrar a tu vida ahora mismo. Y si tú quieres dar testimonio público de ese acto, te invito a levantar tu mano donde quiera que estás y oraremos contigo. Quiero bendecirte. Si hay alguien que quiera testificar públicamente de su fe en Jesús, lo que Él ha hecho en tu vida, levanta tu mano ahora mismo y oraremos para bendecirte. ¿Habrá alguien? Y si no, ahí donde tú estás, yo te invito a hacer ese compromiso y a vivir conforme a ese compromiso. No lo olvides. Y en algún momento te invito a dar fe pública de tu entrega al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo rico y selecto, Señor, de estar en tu casa y adorarte en esta manera, y por tu palabra que nos edifica y nos llena de esperanza y de aliento. Bendecimos a tu pueblo, Señor, y en estos días que para muchos pueden ser días de depresión y de tristeza y de soledad, que sean los mejores días de su vida, Padre. Bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. La gracia del Señor sea con ustedes.